Bueno, esta vez tengo que presentarme rápidamente. El que habla también es un lingüista. Mi formación académica a nivel de posgrado se refiere a estudios de maestría en la Universidad de Georgetown, Washington, maestría en lingüística hispánica en la Universidad de la Sorbona de París y doctorado en Georgetown University y también curso postdoctoral en la Universidad Urbana de Illinois. Soy docente emérito de San Andrés de la Paz y actualmente director de la Academia de la Lengua de Bolivia. Aquí tengo unos libros publicados, pero eso estará en la publicación que se va a tener después. Yo tendré el gusto de exponer el tema que tiene como rótulo el aporte del habla popular y del contacto con las lenguas andinas a la creatividad lingüística del castellano boliviano. Bien, con esta parte preliminar pasamos a la primera ponencia de doña Laura Hidalgo, por favor. Me siento. El micrófono es suyo. Tenemos 10 minutos básicamente, a 12 minutos, pero después habrá tiempo para alguna conversación al respecto de los temas que han sido expuestos. Buenas tardes. El habla castellana popular en la literatura oral ecuatoriana es el título. Pongo a consideración de ustedes pequeñas muestras del inmenso material que existe en las voces populares, esta vez en la literatura oral ecuatoriana. El Ecuador es un país situado en la mitad del mundo, pequeño, pero solo en territorio, pues es grande en la belleza de la naturaleza, la riqueza de su suelo y la diversidad cultural y étnica que abriga. En cuanto a la diversidad étnica, el Ecuador abarca actualmente 15 nacionalidades y 23 pueblos indígenas o grupos étnicos. Hay 14 diferentes lenguas en el Ecuador de hoy. El grupo de indígenas compone un 7% de la población de los 17 millones de habitantes que tiene el país. Si hablamos de diversidad cultural, ocurre que cada grupo tiene su propio pasado y por tanto su propio idioma y su propia cultura. Entendemos por cultura la suma de la forma de pensar, sentir y actuar heredada de generaciones anteriores, más la influencia de otras culturas con características que son imitadas o copiadas. Un hecho histórico que se suma a lo mencionado y tiene importancia para el lenguaje de la población ecuatoriana es que por el siglo XIII el incario conquista estos territorios e impone la lengua quichua. Allí se produce un primer cambio lingüístico. Poco tiempo después, en el siglo XV, al llegar la lengua española, se produce un segundo cambio. Y hay un tercer acontecimiento en el lenguaje de este territorio, con la llegada de negros africanos que escapan de sus amos, se autoproclaman libres y se quedan en la costa ecuatoriana desde 1553. Aquellos negros pertenecen a diversas tribus del África, cada tribu con su propia lengua. Dicen en la historia que los negros esclavos no se entienden entre ellos cuando llegan a América. El conflicto de tantas lenguas juntas es muy fuerte porque todos sabemos que con su gramática y sus categorías de palabras, cada lengua construye formas de pensamiento incompatibles entre personas de distintas comunidades lingüísticas. Pero termina el conflicto cuando la lengua española se impone y se expande con la gestión de los sacerdotes de la Iglesia Católica que viajan a catequizar. Todos estos cambios son los antecedentes del lenguaje de los habitantes de la costa y de la Sierra del Ecuador. Muestro a continuación breves ejemplos. En la costa. Nuestra costa ecuatoriana, bañada por el Océano Pacífico, tiene una población de gente alegre, extrovertida, muy sociable y emprendedora.
Los campesinos. Una mayor o menor presencia de elementos del habla popular, del habla rural y del español popular rural, y también de aquellos que han llegado, aquellos términos, aquellas influencias que han llegado por medio del contacto de lenguas. Pero en relación con este último punto, quiero decirles que el español guatemalteco, el habla popular del español guatemalteco, tiene una fisonomía marcadamente indígena, digamos, porque en Guatemala, que es un país pequeño, un país de 108,000 y pico kilómetros cuadrados, es el país de la diversidad. Es un país en donde el español es la lengua general, porque las lenguas indígenas no se entienden entre sí. Pero tenemos 20 lenguas mayas que se hablan en Guatemala, y en el censo último, que es el Censo de Población 2018, un 41.7% de la población se autoidentificó como maya. Con eso ustedes pueden tener una idea. En relación con los relatos del Valle de la Capital son relatos generalmente de terror, cuyos personajes les llamamos espantos a los personajes, son fantasmas, les llamamos espantos, son ánimas en pena, muchos de ellos, y las historias tienen finales trágicos, por lo general, ¿verdad? Destacan entre ellos, obviamente, La Llorona, El Sombrerón. Muchos de estos cuentos van desde México hasta el Perú, decíamos aquí con el señor miembro de la academia que hablábamos antes. Las historias se desarrollan en un ambiente que resalta en partes iguales lo tenebroso y lo mágico, decorados melancólicos. Es muy interesante porque la lengua usada no presenta muchos elementos del habla popular, digamos. Guarda, digamos, relación con los enigmáticos espantos, sus historias y su entorno. Entonces, yo quería que me pasaran en la primera, porque ahí les copio, por ejemplo, del cuento del Sombrerón, que es un personaje, es un enano con un gran sombrero que dice que esconde sus intenciones, que va enamorando jovencitas de pelo largo y ojos hermosos. Y, ¿cómo no? Si lo vi, que estaban pasándola. Mendoza, Carmen Milán. No, Herrera. Pues estas historias no incluyen, decía, muchos términos del habla popular, y sin embargo vamos a encontrar en ellas poemas. Por ejemplo, les ponía yo algunos poemas que encontré en la versión que analicé de El Sombrerón, que le canta a su enamorada: eres palomita blanca como se nos fue, como la flor de limón, si no me das tu palabra me moriré de pasión. O sea, para que ustedes vean los registros que se ven ahí. No, el anterior. Ay, ay, mañana cuando te vayas, ya se había muerto la jovencita, porque generalmente mueren, ¿verdad? Ay, ay, mañana cuando te vayas voy a salir al camino para llevarte un pañuelo de lágrimas y suspiros. O corazón de palo santo, ramo de limón florido, porque dejas en el olvido a quien te quiere tanto, ¿verdad? Digamos que es los registros que se dan en estos cuentos. Pero hay una excepción, que es con los cuentos del cadejo. El cadejo es un perro que acompaña a los borrachos, pero puede ser malo o puede ser bueno. Y en este caso el cuento es del cadejo bueno, el cadejo que protege a un joven que andaba por malos caminos. Entonces, quiero que vean el texto, porque lo van a comprender, porque es español, que tiene muchos términos del habla popular guatemalteca, pero lo van a entender. No le hacía mal a nadie, solo era chingón. Ya madura, mi hijo, le decía a su mamá, pareces Ishto y ya vas a cumplir la mayoría de edad. Solo me distraigo un poco con mis amigos, respondía el muchacho. No le hacemos más tiempo
ahí, este es un texto del habla del español en contacto muy estrecho con una lengua maya. Vamos a ver con el tema de las lenguas, de la relación de las lenguas, que no va a aparecer en los textos en español muchas palabras en los idiomas mayas, de los idiomas mayas, porque hay una estigmatización de las lenguas mayas como en todas partes. Entonces, como resultado de esa estigmatización, se evita incorporar palabras mayas, lo que no impide que haya otros elementos que entran, ¿verdad? En la fonología, en la fonética, perdón, y en la morfosintaxis aparecen porque el hablante es menos consciente de eso. Entonces aparecen ahí. Lo que encontramos en este texto, que es de esa región bilingüe, es que se incorporan elementos culturales, no lingüísticos, culturales. Ahí está que este Juan, que era un cazador, que nunca cazaba nada, lo que pasa que no había cumplido con la costumbre, y la costumbre era quemar las candelas, el copal, quemar copal, pom, velar una noche pidiéndole a Sultacán, que es el señor de los cerros de esa región, según la cultura quechí, no, pedirle el permiso para poder entrar a cazar. Entonces, lo que vemos ahí es una incorporación de la cuestión cultural. ¿Sí podemos pasar? Eso lo voy a omitir. Siguiente, por favor. Tenemos un fonema, que es el fonema fricativo palatal she, que viene de las lenguas mayas y que yo sí defiendo que es un fonema que tiene el español guatemalteco y no un alófono. También tenemos ensordecimiento de la I y la IE, que aún se da en la lengua culta, ¿verdad? Si pasamos, bueno, más. Ahí yo les mencionaba que de huevo, que aparece mucho en la... Tenemos, aquí es un listadito, pero no es exhaustivo ni mucho menos. A huevos, que seguro que sí, mi huevo, seguro que no. A puro huevo, que algo es obligatorio. Qué huevos, qué terrible. Hacer huevos, romper algo, estrellar algo. Hacerle huevos, aguantar, soportar. Hacer huevos, ayudar a alguien. Ponerle huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Huevos, huevos, para todo. ¿Qué día huevo? Que aparece en el tío conejo y tío coyote, que puede ser algo que está muy bien o algo que está muy mal, ¿verdad? Porque la entonación también tiene que ver. Y luego de las palabras, digamos, de las lenguas mayas propiamente, no tenemos así palabras tan productivas. Sí tenemos del náhuatl, pero también aquí hay que decir que es la influencia mexicana en el español guatemalteco que aparece. Entonces, en el siguiente, la palabra que encontré que tiene mayor posibilidades de creatividad y que es la palabra chile. Ahí también, al chile o al chilazo o chilero o chilerear, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahí encontramos enorme creatividad con estas palabras. Y yo finalmente quería mencionar una cuestión que es muy interesante, y es que de una manera arbitraria yo dividí una serie de palabras que promueven mucho la creatividad lingüística en el español guatemalteco en dos grupos, las palabras con she y las palabras con che. Les digo, es una división arbitraria, pero también hay un elemento de emotividad con estos fonemas. Entonces, si vemos el siguiente, tenemos una gran cantidad de palabras con she que no está normado, y es algo que debiéramos nosotros promover como una moción, tener que la X sea la letra que represente she. Pero tenemos sheka, mishar, paste, isto, sho, shuko, shukearse, etcétera, etcétera. Muchas palabras con she que el hablante percibe como propiamente guatemaltecas. Algunas de esas palabras las considera vagamente como indígenas, pero que entraron en el pasado y ya como patrimonio. Y luego la siguiente diapositiva, con che, también es otra.
con che, ahí está chenca, etcétera, etcétera, que también es una, hay como cierta emotividad con esas palabras, considerándolas como propias, y que son palabras que fomentan la creatividad lingüística. Pues muchas gracias. La ponencia completa está en la página para que... Muchas gracias, doctor. Esto, con mucho... Muy bien. Pasamos a la ponencia de don Alonso Ruiz Rosas, por favor. Muchas gracias, don José. Voy a leer una ponencia que lleva por título La lengua española en Arequipa, un mestizaje singular. La mañana del 15 de agosto de 1540, la hueste conquistadora establecida desde hacía escasos años en el Valle del Chili decidió cumplir las órdenes del gobernador Francisco Pizarro y fundar, sobre la barranca del río y bajo la silueta de 3 altas montañas, la villa hermosa de Arequipa. En lo que se había trazado como Plaza Mayor, delante de la Cruz y la Picota, se hallaban reunidos 96 españoles. Había entre ellos unas pocas mujeres, 3 capitanes, 5 licenciados, 2 bachilleres, 2 notarios, 2 presbíteros y 3 frailes dominicos. Eran, en su mayor parte, andaluces, castellanos y extremeños. En la ceremonia estaban presentes también unos pocos esclavos de origen africano y una multitud indígena integrada por pobladores de distintos orígenes que ocupaban entonces la comarca. El pueblo arequipeño, afirma el ensayista Uriel García, está constituido por muchas levaduras étnicas desde su pasado remoto. Para el historiador Guillermo Galdós, estos pueblos durante largos periodos tuvieron por norma la trashumancia y llegaron a establecerse definitiva o temporalmente en el Valle del Chili. Nicolás Sánchez Albornoz señala entre ellos a los callapas de Pacajes, los collas del Collao, los canas y canches de Tinta, los lupacas de Chucuito, los yanaguaras de Cotabambas, los chumbivilcas, los collaguas e incluso yanaconas costeños de Nazca. Si en el contiguo Valle del Colca se calcula que pudo haber por esos años unos 70.000 habitantes, diezmados luego por las enfermedades desconocidas, las mitas y otros penosos efectos del nuevo orden, la población indígena local parece haber sido muy diversa, pero poco numerosa. La ciudad hispana había nacido junto a los abigarrados caseríos indígenas y sus prósperas terrazas agrícolas para servir de puente entre el Cusco incaico y el paralelo marino, pero el temprano y fabuloso hallazgo de las minas de Potosí le permitió en pocas décadas convertirse en un próspero centro agrícola y comercial en torno al circuito minero. ¿Qué lenguas hablaban sus pobladores antes de la irrupción hispana? Los estudiosos mencionan al menos 4. El puquina, presente aún en topónimos locales como Socabaya, Tiabaya, etc., el coli, el aymara y el quechua, que se habría esparcido con la expansión inca. El quechua y el aymara serán en todo caso los idiomas que más han aportado al caudal de los muchos vocablos que con el nombre de arequipeñismos caracterizarán con el correr de los siglos al español local. A esta primera conjunción indígena de diversas procedencias vino a sumarse la arrolladora presencia de lo español tanto en la dimensión pública como en la esfera de lo íntimo. En medio de los conocidos dramas y desgarramientos del momento, empieza entonces en la naciente ciudad y su entorno rural un primer gran ciclo de mestizaje andino-occidental o más precisamente andino-hispano con un reducido aporte de otras culturas. Marcada en su origen por una relación asimétrica y opresiva, la nueva sociedad no puede evitar que en su interior se desate ese complejo e irreversible proceso. Además del continuo flujo de las sangres, este primer mestizaje signará en adelante algunas de sus expresiones más significativas. La cocina, la música, la arquitectura y las distintas lenguas, empezando por la de Castilla en acelerada expansión, van experimentando numerosos trasvases. La ciudad
vio florecer en su entorno más cercano las llamadas rancherías, donde predominaban los oficios artesanales y una población indígena flotante dedicada al transporte de mercancías. Los campos agrícolas fueron a su vez divididos y adjudicados en parte a los nuevos pobladores, pero experimentaron una atomización de la propiedad que permitió el surgimiento de un estrato rural de floreciente agricultura. Los agricultores mestizos serán con el tiempo llamados loncos, palabra que significa grueso o burdo en quechua y que en mapuche designa al jefe de la tribu. Los citadinos, subdivididos en diversos estamentos sociales con fuerte presencia mesocrática, recibirán a su vez el apelativo de calas, desnudo en quechua. En la ciudad de Arequipa y su entorno rural, la separación entre República de Españoles y República de Indios se fue desvaneciendo ante el afianzamiento de estas dos comunidades, lonca y cala, unidos por los vínculos del mestizaje. Veamos cómo se fue transformando Arequipa. Tendrá esta ciudad, señalaba en 1630 el contador Caravantes, 300 españoles y 200 españolas y mucho número de gente, indios y mestizos, zambaigos, mulatos y negros. Según explica Kendall Brown, los españoles, europeos y americanos dominaban la sociedad como propietarios de viñedos, de comercios locales o formando parte de la burocracia. Los más pobres compartían oficios con mestizos, mulatos y algunos negros libres, a los que se sumaba una creciente población de indios forasteros ante el declive de la población nativa y el flujo continuo de servidoras domésticas empleadas en las casas, los conventos y las chicherías que a partir del siglo XIX pasarán a convertirse en picanterías. La incorporación de indios de esta nueva condición sirvió a la postre para cortar las distancias que separaban en Arequipa a los naturales de los españoles, dice Sánchez Albornoz. A partir del siglo XVIII aumenta también la presencia de inmigrantes vascos, abocados en particular a las actividades productivas. A diferencia de Lima o el Cusco, aquí no hubo títulos nobiliarios. No tuvo Arequipa títulos de Castilla ni la jerarquía social constituida por las propiedades extensas y las pingües encomiendas características de otras ciudades del Perú, dice Víctor Andrés Belaunde. Según el censo de 1792, Arequipa tenía 37.000 habitantes. El 60% fue considerado español. Era, proporcionalmente, la ciudad más española del virreinato, aunque hubiera en esa población un componente mestizo inocultable. El otro 40% fue clasificado así, 15% indígenas, a quienes los curas no tenían necesidad de adoctrinar en quechua, según el intendente Álvarez y Jiménez, 13% mestizos, 6% castas libres y 3% esclavos negros. En el mismo censo, Lima tenía 52.000 habitantes, 38% españoles, 7% indios, 9% mestizos y 30% entre negros y mulatos, y el Cusco 31.000. La población del Virreinato del Perú era de 1.076.000 habitantes, 608.000 indios, 244.000 mestizos, 136.000 indios, 40.000 castas y 40.000 esclavos. Refiriéndose solo a la población de la ciudad, Sánchez Albornoz observa: los españoles constituían entonces el 67% con una tasa de masculinidad alta, del 131%. Como ningún indicio sugiere que la inmigración europea haya sido fuerte en el sur andino a lo largo del siglo XVIII, el desequilibrio de sexos del sector español debió tener un origen regional y no extracontinental, o tal vez se hubiera producido un cruce intenso en la barrera del color. Arequipa se blanqueó entonces, sobre todo mentalmente, al desistir de mantener a los forasteros aparte. La lengua española ya era entonces la lengua común de la ciudad de Arequipa y su entorno rural, pero mostraba una abundancia de voces y giros locales que no pasaban desapercibidos. A este lenguaje, el prebendado canario Antonio Pereira, residente en la ciudad entre 1810 y 1816, le dedica un breve y pionero estudio. En Arequipa, dice el prebendado, solo se habla la lengua castellana, pero con tanta finura, suavidad y propiedad como pudiera en las ciudades más cultas de Europa.
hay sí nombres provinciales, como sucede en otras partes. Como anota Enrique Carrión Ordóñez, no parece una casualidad el que un clérigo transeúnte se interesara por el habla de Arequipa justamente al momento en que se inicia el ingreso de esta ciudad al escenario de la historia con un carácter y un vigor inusitados. Dos observaciones adicionales. Hacia 1870, el médico alemán Ernst Middendorf visita Arequipa y anota en su bitácora de viaje: la población blanca, pero que sin excepción tiene un mayor o menor porcentaje de sangre indígena, es en general despierta, activa, dada al estudio y ambiciosa. La mayor parte de la población está formada por mestizos en los que predomina la ascendencia indígena, y a esto se designa en todo el Perú con el nombre de cholos. Hay en Arequipa muy pocos negros y mulatos. Todas las clases de la población habla únicamente español. Medio siglo más tarde, el ensayista puneño Emilio Romero afirma: es curioso constatar cómo en Arequipa se emplea gran número de palabras indígenas como no ocurre en ninguna otra ciudad del Perú. En Cusco se habla buen castellano y buen quechua. En Puno se debe hablar quechua y aymara y buen castellano, sin mezclas. En Arequipa se ignora el quechua y el aymara, pero el castellano familiar está salpicado de quechuismos y aymarismos, aún en las altas clases sociales y no solamente en el lenguaje popular. El español de Arequipa había experimentado un intenso mestizaje. Su curiosa sintaxis, el cantito característico y la profusión de palabras indígenas lo asignarán y darán pie a la poesía costumbrista que se regodea utilizándolos, como en estos versos de Percy Gibson: se remanga el calzón, cholo labriego, chimbando patacala y desmorona las champas del sequión, conduce el riego por surcos que lampea y apisona. Con la mano el sudor se escurre y luego para la guatia tójaras amontona, desenterrando del humoso fuego la calcinada papa reventona. Puede afirmarse en suma que el ciclo de mestizaje hispano-andino que había empezado en Arequipa en torno a 1540 alcanza su esplendor entre fines del siglo XVIII y mediados del XX. A partir de esos años se inicia la otra gran transformación de la sociedad peruana, caracterizada por una masiva migración del campo a las ciudades, con un nuevo y moderno proceso de fusiones e interacciones culturales que llega hasta el presente. ¿Ahí está? ¿Sigo? ¿Suficiente? Parte final, unos segundos para concluir. Bueno, algunas características del español de Arequipa. Ya se ha mencionado entre los arequipeñismos de uso corriente la abundancia de términos provenientes del quechua y del aymara. A ellas hay que sumar las palabras que provienen de ambas lenguas, la contribución de otros idiomas nativos menos conocidos, como sería el caso del mapuche, por ejemplo, y unas pocas creaciones locales de lenguas occidentales, como jedeque, del inglés headache, o jailoso, de high life. Carpio Muñoz registra la pervivencia declinante de sonidos oclusivos o explosivos del quechua y el aymara en palabras como lonjo, capo y otras. Advierte también la confusión de la C por la J en palabras como pacto o tacto, por pacto o tacto. En vocablos nativos, la repetición enfática de palabras que forman el plural en quechua, en vocablos nativos, pichu pichu, chagua chagua, e hispanos, pesca pesca, crudo crudo, liga liga. La pronunciación diferenciada de la L y la Y tanto por el lado hispano como por el indígena, en palabras como yatan, yoglia y otros. El uso del sufijo quechua cha para denotaciones afectuosas, juanacho, mamacha, guardacho, y una profusión de diminutivos afectuosos que según diversos estudiosos tendría un sustrato en las lenguas nativas. Carpio Muñoz se refiere además a la extinción del voceo en el habla local a inicios del siglo XX, del que sin embargo ha quedado la forma verbal correspondiente, pero con tendencia a eliminar la E final en palabras como querís, tenís, etc., a diferencia de la variante argentina que prefiere querés o tenés, e incide por último en la música o entonación de la lengua, que convierte algunas palabras, especialmente verbos, de esdrújulas o graves a graves o agudas. De llámame pasa por ejemplo. Bien, bueno, decir aquí otra referencia del influjo del contacto como elementos de validación. Este meló también es muy común en Perú, posiblemente haya en Ecuador.
En lugar de decir por favor es el meló, ¿no? Dímelo es el dile por favor, es la idea. Adelante, por favor. Bueno, creatividad, que este es un neologismo verbal, es decir, es algo muy novedoso en Bolivia, debe tener unos 20-25 años de existencia. Es decir, es una especie de comodín semántico, se acomoda a la situación y tiene muchos valores de la situación en la cual se está tomando en cuenta. Y también en el trabajo toco elementos del mundo fraseológico que son muy interesantes porque muchos de ellos involucran las dos culturas, la occidental, que es el castellano en sí, y la cultura aymara o la cultura quechua en una frase, ¿verdad? Adelante, por favor. Muy bien, ya. Entonces rápidamente vamos a... Ahora entramos al doble posesivo, que es el tema que quiero rápidamente lo voy a desarrollar. Este es un fenómeno de la lengua castellana ahí tenemos medieval clásico, fue el ejemplo del mío Cid, sus fichas del campeador, sus sobrinos... Es el doble posesivo, ¿no es cierto? En lugar de decir las hijas del campeador solamente, yo digo sus hijas del campeador. Adelante, por favor. Justamente ese doble posesivo está en aymara, ahí tienen la morfología, adelante. El quechua también exactamente la misma morfología, ese es el isomorfismo estructural. Vamos adelante. Entonces, aquí hay el doble posesivo con dos sintaxis, una es castellana y otra es aymara o quechua. La castellana es su casa de mi mamá, la sintaxis aymara quechua es de mi mamá su casa. Entonces vamos... Esta forma es la que vamos a encontrar adelante ahora en lengua escrita, ¿no? Ese es un ejemplo, vamos adelante. Lo interesante acá es que en los últimos 20 años ha aparecido en la lengua escrita, en los rótulos de artículos, esa forma doble posesivo con influjo sintáctico del quechua y del aymara. Vamos. Ejemplo, el Zabaleta cabreado del MSM Su Libre Pensante. Si aquí no hay bolivianos, eso no entienden, totalmente, porque esto involucra todo un contexto extralingüístico, ya sea político, ya sea cultural, social o una mezcla de todo ello. Entonces, para interpretar esto hay que tomar en cuenta lo que sabemos de la semántica cognitiva, toda la cuestión que se da en el acto del habla, para entender ese tipo de ejemplos. Eso fue publicado hace unos años. Otro ejemplo, vamos adelante. Bueno, estamos explicando acá qué significó cabreado, qué significó libre pensante en ese contexto de esa época en la política boliviana. Vamos adelante, por favor. Otro ejemplo más reciente de este año, hace unos meses, Revilles, el alcalde de La Paz, de Revilles tragedia, las desventuras de un alcalde en tiempo de basura. Tampoco entenderían, por supuesto, se refiere al alcalde con problemas de basura que tuvieron una huelga de unos días y se hizo todo un lío en la ciudad. Bueno, acá tenemos un elemento adicional que en el mismo artículo dice el autor escribe sobre la crisis de la basura en La Paz, etcétera, etcétera. Pero esto que yo veo ahí, del Revilles su tragedia, es sintaxis aymara, doble posesivo. El influjo que llega a la lengua escrita, se dan cuenta. La lengua escrita de los diarios que son para los castellanos hablantes. Adelante, por favor. Bueno, esta es la otra que os quería decir no es verdad, no es cierto. Vamos al final, por favor. Eso va adelante, no hay. Siga. Siga hasta las conclusiones. Verás, no va, se te acabó el tiempo. Bueno. Entonces, en unos segundos solamente quiero indicarles que en el caso de Bolivia es muy fuerte el influjo. Las dos lenguas tienen un influjo convergente. Se dan cuenta, van al mismo propósito y tenemos como resultado un castellano andino. Muchas gracias. Gracias. Bien. Quedan unos minutos para alguna pregunta, diremos, un aditamento a lo que ustedes han escuchado de todos los expositores. Y al final, por favor, quisiera que los que expusieron vengan acá para una fotografía del grupo. ¿Preguntas, por favor? A mí me gustaría, a riesgo de plantear una cuestión ya para ustedes los expertos quizá manida, incluso superada,
pero una persona ignorante en el tema, me gustaría plantear lo siguiente, sin ánimo alguno de herir susceptibilidades de ningún tipo, pero tengo mucho interés en plantearla porque Chari, mi mujer y yo llevamos 30 años dirigiendo una revista de poesía orientada especialmente a la poesía hispanoamericana, sin descartar algunos poetas indígenas. Hemos publicado especialmente al poeta guatemalteco Humberto Acabal, lo hemos publicado muchas veces. La última edición que ha aparecido póstuma después de su muerte, he tenido el honor de hacerla yo para la Universidad Javeriana de Bogotá. Es decir, quiero decir con esto que no va en ningún momento con mala intención mi pregunta. Pero a mí siempre se me ha presentado la siguiente paradoja. Por un lado, el interés y la importancia de recuperar lenguas indígenas, y por el otro me he siempre cuestionado la utilidad real de esas lenguas. Por ejemplo, cuando yo hablaba con Humberto, del que Chari y yo fuimos íntimos amigos, ha venido él varias veces a Sevilla, hemos podido traerlo aquí para que él hable de su cultura, no solo de la poesía quiché, sino de la lengua, de la cultura maya, etcétera. Él siempre me ha dicho, ya después yo lo he corroborado, que solamente en Guatemala, no en México ya, solo en Guatemala hay 22 lenguas mayas. Quizá la más hablada es la quiché, ¿no?, que es en la que él escribió su poesía. ¿No se presenta a los lingüistas esa contradicción, por un lado la necesidad y la importancia de recobrar estas lenguas y por otro lado quizá la inviabilidad de la comunicación con tanto mare magnum lingüístico? ¿Qué porvenir tienen estas lenguas? No solo porque domine el castellano, sino porque entre ellos mismos no acaban de entenderse. No necesitan obligatoriamente una lengua común, aunque no sea la suya, para entenderse. Yo veo un elemento muy concreto para una parte de su pregunta, es que corresponde hacer los esfuerzos para preservar las lenguas indígenas, porque eso implica preservar las culturas de esos pueblos. Una cultura es expresada genuinamente a través de su lengua. Si nosotros perdemos esa lengua, perdemos en gran medida la cultura de ese pueblo. Pues yo le contestaría que entre los movimientos liberadores en América Latina no solamente hay quemas y ardores por todas partes, sino que también hay nuevas subjetividades de gente joven que quiere hablar las lenguas. Y por eso nosotros enseñamos desde el Caro y Cuervo el Muisca con un grupo que se llama Muiscubum, y por eso actualmente los programas de literatura, las maestrías de literatura, tienen un camino que son las oralituras, donde se estudian las oralituras de todo el continente. Y hoy es una felicidad oír decir los decires de Acabal, o la poesía mapuche, o la poesía de Hugo Jamioy. Y déjeme decirle que cuando uno en un país de violencia que esperamos se matice pronto de alguna manera, podamos recobrar para la gente joven la esperanza con la poesía desde las oralituras y desde Hugo Jamioy, por ejemplo, quien le dijo a los jóvenes en Libro al Viento, un programa de libro gratis que tiene Bogotá, en una antología bilingüe: bonito debes pensar, porque bonito debes hacer, y porque bonito debes comenzar a vivir. Eso es lo que nos dicen esas culturas, esos pueblos en esas lenguas. Eso se sintetiza con el vivir bien, por si acaso. Por si acaso. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la multiplicidad de lenguas en un país hace obligado tener una lengua de relación.
Y eso es lo que promovemos. O sea, aquí no está, digamos, en discusión el que el español sea la lengua de relación, tanto por ser una lengua universal, por ser una lengua que nos comunica como hispanoamericanos y pues dotar a todos los hablantes de una lengua con la cual pueden salir al mundo y hablar, no solamente para relacionarse en el país, sino que fuera del país. Entonces, eso, independientemente de eso, la muerte de una lengua, o yo no sé si el sueño cuasi eterno de una lengua, sueño de una lengua, es una pérdida para la humanidad. Si no, Humberto Cabal, la maravilla de la poesía de Humberto Cabal, tiene como vehículo esa lengua quiché. Aun cuando él escriba en español su poesía, alguna de su poesía, está escribiendo pues pensando en quiché. Y cuando lo hace nos abre una ventana, una puerta distinta de ver la realidad, de percibir la realidad, una sensibilidad distinta. O sea que, como dicen, ¿verdad? Cuando muere una lengua, toda la humanidad pierde. Entonces, por eso estamos obligados, no por el hecho pragmático de decir, bueno, no se entienden entre sí, qué utilidad tiene una lengua de 1 millón de hablantes, qué utilidad tiene. Bueno, tiene mucha utilidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, ¿verdad?, del espiritual del grupo. Entonces, por eso nuestro afán en todas partes de Hispanoamérica de darle vida a estos idiomas, a estas lenguas, de despertarlas de su sueño, de promover que se cultiven, independientemente del español, que es la lengua de relación y todos lo aceptamos. Entonces, yo creo que situados en esa perspectiva, creo que nos entendemos, ¿verdad? Hay una pregunta atrás. Dos preguntas ahí atrás. Sí, solo quería decir que me ha parecido muy pertinente la pregunta. Yo creo que en realidad muchas de las lenguas americanas que todavía han sobrevivido, en realidad van a desaparecer. Lo importante es que sean registradas, algunas permanecerán y evidentemente la lengua española es, como acaba de decir la señora, la lengua franca. Pero creo que el registro de esas lenguas es importantísimo. También es muy importante que se puedan enseñar, etcétera. A la larga se están convirtiendo más bien en lenguas de cultura, casi exquisitas, para estudiar determinados aspectos de la poesía o de la botánica o qué sé yo. Pero en términos prácticos es cierto que desaparecerán, pero por eso mismo hay que cuidarlas. En lo que sí discrepo es en que una lengua es una cultura. Yo creo que ahí idealizamos el poder de la lengua. Yo creo que varias lenguas pueden compartir una cultura, aparte que las culturas están en permanente transformación. La mejor prueba es este país. Hay varias lenguas, pero no creo que haya realmente varias culturas. Y en el mundo andino, por ejemplo, hasta donde va mi experiencia, yo lamentablemente no soy ni quechua hablante ni aymara hablante, aunque como buen arequipeño hablo un español trufadísimo de quechuismos y aymarismos, pero sí he podido ver que hay cosas absolutamente comunes y compartidas entre quechuas, aymaras, mestizos, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de lengua igual cultura me parece más que discutible con toda franqueza. Muchas gracias. Bueno, hablar sobre esto es fundamental, yo creo. Se ha planteado aquí un asunto importantísimo dentro de la investigación de las lenguas americanas, fundamentalmente. Para algunos puede parecer esto como una especie de arqueología lingüística, en el sentido de que queremos recuperar desde el fondo de la historia aquellas hablas de pueblos a veces que ya han desaparecido o que están, como dice, durmientes y que esperan despertar algún día. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que América fundamentalmente es un continente plural, conformado no solo, digamos,
primero por los pueblos aborígenes, que eran muchos y diversos, y cada uno de ellos con su cultura, yo sí creo, porque la lengua es fundamentalmente eso, es la forma de pensar del pueblo expresado. Hay una célebre frase de Unamuno que decía, la lengua es la sangre del espíritu. En ese sentido, abarca por su simbología, su fonética y la evocación de su mundo propio, su cultura. Cuando Levi Strauss estudió mucho este asunto entre los pueblos aborígenes del Brasil, vio que cada pueblo tenía un vocabulario grandísimo para cada cosa que se especializaba y que usaba en su vida. Entonces, ¿eso qué significa? Que está dependiendo de esa vida. La vida le da a la cultura y la cultura se expresa a través de su lenguaje. De tal manera que, si es que hablamos de pueblos y pueblos plurales, como es América Latina, nosotros no podemos desdeñar en ningún momento como estudios que podríamos decir más bien son especializados, sino que debemos recuperar, porque cuando muere un hombre, muere un hombre, pero cuando muere una lengua, muere un pueblo. Y eso es lo fundamental que hay que rescatar, nada más. Muchísimas gracias por las intervenciones de todos ustedes. Yo vengo de una comunidad autónoma española, de Aragón, donde tenemos 4 variedades lingüísticas. Y en una de estas áreas, en el área catalanohablante de Aragón, tenemos pues la combinación de lo que es el español de Aragón, castellano de Aragón, también aragonés, y lo que es el catalán de Aragón. Y lo que me interesaría que si ustedes pudieran contestarme es que he visto que muchas de las muestras que ustedes han ofrecido han sido muestras en español, con aspectos populares, aspectos, rasgos lingüísticos, léxicos, morfosintácticos, etcétera, donde se podía percibir lo que era la impronta popular, tanto de desarrollo del propio español, entiendo, como el influjo de lo que puede ser la lengua que está en contacto con el español, con el castellano. Pero no, quisiera saber si en estas áreas de lenguas en contacto tienen ustedes manifestaciones de folclore oral, de oralitura en la que haya una combinación de elementos lingüísticos diversos. Quiero decirles que, por ejemplo, en esta parte oriental de Aragón hay un tipo de manifestación oral en los pueblos que se suele expresar en las fiestas que se llaman pastoradas, donde hay diversos personajes. Algunos personajes se manifiestan en español, castellano, otros se manifiestan en el habla vernacular. Y en los relatos orales, por ejemplo, de cuentos con una tradición popular que aparecen elementos, por ejemplo, que están en el Arne Thompson, pues aparecen las dos lenguas, casi un poco como lo que sucede con la combinación de códigos en las comunidades de habla hispanas en Estados Unidos. Solo quisiera saber si esto se da también o no. Y me gustaría mucho entrar en contacto con ustedes porque me ha gustado muchísimo. Muchas gracias por sus intervenciones. Brevísimo, por favor. No podemos saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Nosotros no creo, desde nuestra posición, no podemos ser determinantes, ¿no? Y por otro lado, yo creo que con estas intervenciones uno podría también pensar si estas lenguas mueren o están durmientes, como decía la colega colombiana. Bueno, usted lo tomó también, así que es suyo y de todos. Y bueno, lo último es que en todo caso podemos considerarlas como semillas. Las semillas están ahí y al momento de esas semillas brota una nueva vida. Así va a ser, ¿no? Para hacerle una pregunta sobre su exposición. Miren, en el Perú hablamos de 3 tipos de español, para algunos castellano. El castellano amazónico, el castellano costeño y el castellano andino.
Lo fundamental, por ejemplo, desde el punto de vista sintáctico, es que la lingüística ha demostrado que siendo el quechua, el aymara, incluso algunas lenguas de la Amazonía, desde el punto de vista tipológico, totalmente diferentes del español, mantienen una estructura similar. Por ejemplo, el castellano andino y el castellano amazónico, desde el punto de vista sintáctico, tienen la estructura similar al español o igual al español, es decir, sujeto, verbo, objeto. Pero la matriz, el centro de análisis desde el punto de vista lingüístico en estas lenguas andinas y amazónicas es a la inversa. Primero es el sujeto, luego es el objeto y al final el verbo. ¿Qué está pasando en Bolivia? Existe, digamos, algunas características del castellano en relación, por ejemplo, a la Amazonía boliviana. Esa sería la primera pregunta, desde el punto de vista sintáctico. En segundo lugar, yo termino con lo siguiente. Hoy hablamos de contacto de lenguas. Las lenguas entran en contacto vía sus hablantes. Es decir, no existen lenguas puras. En el país, en este caso en el Perú, más o menos, según el censo del 2017, tenemos 5 millones de hablantes del quechua y más o menos 1 millón de hablantes del aymara. ¿Eso qué significa? Miren, la última exposición en un doctorado en San Marcos, en quechua, al analizar a un poeta, al Encastre, cuya poesía ha sido olvidada, y prácticamente en este grado doctoral en San Marcos se ha enriquecido, se ha examinado y todo el trabajo ha sido presentado en quechua. Entonces yo creo que existe efectivamente preocupaciones de este tipo de esquemas. Sin embargo, es importante indicar que estas lenguas mantienen, miren, 500 años de contacto entre el español y las lenguas amerindias para algunos, y estas lenguas mantienen su vigencia, ¿no? Sí, de acuerdo. Solamente una parte para responder en cuanto a aymara y quechua. Es increíble el nivel de isomorfismo estructural, no solamente en el plano morfosintáctico, también en el fonético, fonológico. Ambas lenguas tienen 3 vocales y nada más. Las variaciones de las vocales son las mismas. O sea, la I, tenemos la U y la A, y cuando la I se vuelve como una especie de E castellana, es lo mismo en esa situación en aymara y en quechua. Cuando es próximo a una consonante glotal o posglotal. O sea, es exactamente el mismo fenómeno. Hay una figura, un dios andino que se llama Equeco. Equeco, ustedes escuchan como castellano hablantes O, pero estamos usando las vocales del quechua y de la aymara I, U. Y que el aymara o el quechua pronuncia Equeco por la consonante glotal que está ahí al lado. Es exactamente el mismo fenómeno. A nivel morfológico hay una serie de elementos que son exactamente los mismos. Claro, el morfema es diferente, ¿no es cierto? Pero la función de ese morfema, como sufijos, es exactamente el mismo. Entonces, todo eso se mantiene. El influjo que estoy acá intentando describir es sobre el castellano. Y ese es el hecho de que tengamos la voz pasiva que ha llegado al nivel de lengua escrita, periódicos locales en las ciudades de Bolivia, en La Paz, por ejemplo, ya es un tremendo fenómeno de, diremos, invasión, si ustedes quieren, de un fenómeno sintáctico netamente quechua o aymara. Ahora, con las lenguas amazónicas de Bolivia hay diferencias, no son lo mismo. Aymara y quechua son fundamentalmente lenguas aglutinantes. En la Amazonía es diferente la situación. Lo último que quiero decir es lo siguiente. Cultura es muy importante, pero una cultura puede ser compartida obviamente por varias lenguas, eso es normal. Solo que tomamos en cuenta un detalle muy simple y muy profundo. ¿Qué es una cultura? Es una visión de la vida. Es una visión que tenemos cada pueblo de la vida. Esas visiones no son exclusivas en totalidad, comparten varias cosas. Esas son los universales culturales que compartimos. Pues la idea de no matar está en varios lugares en el mundo, ¿verdad?
Entonces, pero hay particularidades propias de cada cultura también, y eso es lo que debemos mantener como tesoro de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias por toda su participación.